Continuamos, amigas y amigos, hoy analizando el tema del deporte y especialmente el fútbol, porque ya estamos con la fiebre del Mundial de África 2010 y estamos analizando justamente este deporte, su evolución, incluso algunos vestigios, algunos rasgos que nos han llevado a la conclusión de que ciertamente el desarrollo del deporte en general ha estado altamente relacionada con la guerra, con la violencia, y que el deporte tal y como lo conocemos hoy, en cierta medida, es una canalización de la violencia, de la agresión y, ¿por qué no?, de rituales de guerra que heredamos de la antigüedad. Sí, y además de eso, Alex, fíjate tú que el segmento pasado estábamos hablando del contexto religioso, por lo menos del juego de pelota en Mesoamérica. Hoy el fútbol ya no tiene tanto ese contexto religioso, pero sí quedan algunos vestigios. En Argentina, por ejemplo, hay todo un culto, es más a son de broma realmente, que un culto así como lo puede ser la Iglesia Católica o el culto María Leonza. Pero sí quedan ciertos vestigios de un culto a Maradona. Por ejemplo, sí, ¿no? y hay a una la iglesia, persona, la personalidad. Pero además de eso hay sacerdotes que son de broma realmente, porque lo hacen en bares y echando chistes entre ellos, pero a son de broma sí queda cierto culto a la persona Maradona con toda su jerarquía eclesiástica, etcétera. Ahora, yo creo que en el fútbol contemporáneo el elemento que predomina es el nacionalismo. Al inicio del programa, cuando yo te preguntaba por qué país ibas, tú me decías, bueno, si fuese Venezuela, yo con todo el amor del mundo le iría a la Vinotinto, y yo también. Claro. Y ciertamente el fútbol, en tanto es una ritualización precisamente de la guerra, es más o menos como un desfile militar. Es decir, cuando en las naciones latinoamericanas las tropas desfilan frente al presidente, ¿qué es lo que se está haciendo ahí? Bueno, en primer lugar se le está diciendo a las otras naciones, ve que nosotros tenemos estos cohetes. Mira lo que está aquí. Sí, no te vas a meter con nosotros. Pero además de eso, se enaltece el sentimiento patrio. Entonces, por ejemplo, hay escenificaciones de la vida de Bolívar, etcétera. Yo creo que el fútbol sirve mucho para eso también. Es decir, en la medida en que un país ritualiza un combate con otro país y las tensiones se elevan, el juego resulta mucho más interesante. Uno de los partidos de fútbol más importantes de toda la historia del fútbol, de los mundiales, fue el de la mano de Dios de Maradona. ¿Tú sabes a quién le ganó Maradona en ese encuentro? Uy, ¿a quién fue? No recuerdo. Le ganó a Inglaterra. A Inglaterra. A Inglaterra. Claro, y en ese encuentro ocurrió la mano de Dios, pero además de eso el mejor gol de toda la historia, del que no sé si tú lo has visto en las imágenes. Maradona se come como a 8 jugadores desde el mediocampo hasta la portería. Sí, es realmente una cosa asombrosa. Es un poema realmente futbolístico lo que está ahí. Ahora, un futbolista dirá, bueno, sí, fue un juego grandioso, es verdad, pero eso tiene un contexto político muy interesante también, que es que venían recién acabada la guerra de las Malvinas, donde sí, Argentina había sido humillada realmente, ¿no? Por las fuerzas que en esa época estaban bajo el comando de Margaret Thatcher. Y además toda la decadencia argentina de los dictadores de aquella época, que realmente fue una decisión militar muy errada. Venían cerrando como un ciclo de decadencia militar. Sí, en toda Latinoamérica, pero yo creo que el caso de Argentina fue emblemático. Fue realmente una derrota humillante y el número de muertos en Argentina en esa confrontación militar fue bastante alto. O sea, creo que llegó casi a los 1000. Entonces, Argentina pues quedó francamente humillada en esa derrota. Bueno, y unos 3 o 4 años después emerge en una confrontación futbolística donde no hay muertos, pero donde realmente esto les devuelve un poco de dignidad frente a ese enemigo tan odiado. Porque además que le ganan con un gol espectacular que incluso al final hay el debate de si sí, bueno, lo mete finalmente con la mano. Claro, y un argentino podría decir, bueno, si los ingleses nos quitaron las Malvinas, pues nosotros podemos hacer un poquito de trampa le metemos usando un la gol mano. Con la mano, ¿no? Claro. También. Pero fíjate tú el uso político del deporte, ¿no? Es decir, el cultivo del nacionalismo. Y en Latinoamérica lo hemos vivido muy, muy de cerca. ¿Sabías tú, por ejemplo, que hubo una guerra que se llamó la Guerra del Fútbol entre Honduras y El Salvador? Hubo una confrontación militar por allá por los años 60, creo que fue en el año 68, que generaron más o menos unas 2000 bajas, entre ellas muchos civiles. Y si bien esto tiene un contexto político y militar mucho más amplio, el detonante fue la expectativa agresiva generada por un encuentro de fútbol para las eliminatorias del Mundial de México 70. De manera tal que así como el fútbol canaliza las violencias, también enaltece ese sentimiento de apego a un determinado país. Y mucha gente ve, sobre todo este gobierno actual, Alex, no sé qué opinas tú, ve al nacionalismo como algo bueno. Es decir, qué bueno es querer a la patria.
Pero yo creo que eso tiene su aspecto sombrío. Y es que, por lo menos a mi juicio, del nacionalismo a la xenofobia hay un paso muy corto. Fíjate qué pasa, ocurre también que el nacionalismo, además del territorio de un país, también abarca una región. Porque retomando el tema del fútbol, y cuando al comienzo del programa hiciste el sondeo, y le preguntamos a las personas que nos están escuchando en este momento, ¿usted a quién va? Y probablemente la gente dirá a quién va. Pero además, luego va ocurriendo que si tu primera opción es descartada, te vas plegando a las siguientes opciones. Y suele ocurrir en América Latina que hay fundamentales preferencias. Argentina, Brasil. Y que si alguna de esas opciones, por ejemplo, no pasa a una segunda ronda, comienzas a cuadrarse las segundas opciones que suelen ser por cercanía, que pueden ser por territorio. Es decir, sí, aquí nadie le va a Arabia Saudita, por ejemplo. Por ejemplo, no es más, yo creo que ni siquiera los ciudadanos, los árabes que vienen de Siria, el Líbano, que hay muchos en Maracaibo, yo creo que eso ni siquiera tampoco le van a Arabia Saudita. Un tema como de identidad de cercanía y en cierta medida de un nacionalismo latinoamericano, en cierta medida, ¿no? Claro, pero si bien en el fútbol no es tan peligroso, sí hay cierto peligro de este nacionalismo, por ejemplo, cuando se exacerben ciertas circunstancias políticas. El fenómeno de los hooligans en Inglaterra, ¿de dónde viene esa violencia? Bueno, por ejemplo, cuando un equipo inglés se enfrenta a un equipo escocés o a un equipo irlandés, naciones con las cuales Inglaterra ha tenido conflictos, bueno, porque ha tenido soberanía sobre esos países, ya el apoyo no es solamente el apoyo de ir a ondear la bandera del estadio, ¿no? El apoyo también de ir a hacer destrozos. Y aquí, por ejemplo, ha sido muy curioso cuando el Mundial pasado ganó Italia, en la calle 72 de nuestra ciudad, las celebraciones eran hasta casi vandálicas, ¿no? Entonces, vuelve a resurgir aquí el problema de la violencia que va asociada con el fútbol. Pero hay otras razones por las cuales los intelectuales han visto al fútbol con cierta sospecha, y es el potencial alienante que tiene. Ya habíamos dicho al principio que el deporte contemporáneo en buena medida es un derivado de los Juegos Olímpicos griegos y del circo romano. Y hay muchos intelectuales en Latinoamérica, por ejemplo, Galeano asoma más o menos esta idea, Eduardo Galeano, ese gran escritor uruguayo, nos dice, bueno, el fútbol puede ser alienación en la medida en que se convierte en pan y circo. Entonces, cuando un gobierno que está oprimiendo a la población regala fútbol al pueblo, y dice, bueno, vamos a olvidarnos y seguramente esto va a ocurrir ahorita en el Mundial, es decir, nos vamos a olvidar de la delincuencia, de los recortes eléctricos, de la falta de agua, de todos los problemas que tenemos. Aprovechar esta coyuntura. Sí, entonces, claro, pero eso es muy beneficioso para un gobierno, incluso, pero en la medida en que es beneficioso para el gobierno, también aliena a la población porque les hace olvidar de sus problemas, pero eso no es realmente un remedio. ¿Cómo será en Sudáfrica, no? ¿Cuántas cosas en Sudáfrica que están pendientes, que son urgentes, se dejarán de ver, se dejarán de mirar porque está ocurriendo ya el Mundial? Porque en Sudáfrica ya están llegando las delegaciones, ya están ya todos listos ahí, preparados para el inicio, ¿no? Es decir, debe ser tremendo. En este caso, Sudáfrica que está viviéndolo, pero en nuestro caso también, a partir de ahora, ¿cuánto podrá bajar, qué sé yo, la productividad de una empresa? Porque además bueno, yo te digo, en la Facultad de Humanidades ya yo tengo mi televisor reservado. porque bueno, los partidos además son, en el caso de Venezuela, los horarios son horarios laborales, todos, 7 de la mañana, 8, 2 de la tarde, en fin. Bueno, nosotros vamos a hacer una nueva pausa y ahora les vamos a ofrecer como tema musical uno de los que sonó muchísimo en el Mundial de Italia 90.